Que el Señor los bendiga, hermanos. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Les recuerdo que en nuestro estudio anterior habíamos visto cómo se fundó la iglesia en Filipos en el capítulo 16 de Hechos. Y quiero destacar ahí de las cualidades que tenían tanto el carcelero como Lidia, que eran personas de fe que solo creyeron y comenzaron a realizar obra evangelística en su casa, comenzando con eso. Y algo que no les había comentado es de que ellos aportaron para que Pablo fuera a continuar a su viaje. Entonces, hoy vamos a ver la introducción a la carta de Filipenses y quiero comenzar con algunos datos importantes que rodean la carta. Creo que estos datos son muy importantes porque estamos en una sociedad donde demandan evidencias y tristemente hay varios grupos que se llaman cristianos que no creen en la inerrancia de las escrituras y critican muchas cosas de la Biblia, pero nosotros que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que está libre de errores y podemos defender de esas críticas que actualmente hay en la modernidad. No porque nuestra fe dependa de que nosotros podamos contraargumentar algunas cosas. Nuestra fe no depende de eso, hermanos. Pero sin embargo es bueno estar listo para luchar por la fe. Y esto es una gran herramienta para esa lucha. Probablemente usted no vaya a manejar los datos que les vaya a dar acerca de la carta de Filipenses, pero el video queda grabado y usted puede recordar que aquí se habló del panorama de Filipenses y de algunos argumentos importantes que vamos a ir viendo conforme vayamos viendo la carta. Pero los invito a orar para comenzar. Señor, te damos gracias siempre porque tú eres bueno, porque tú eres el soberano, Señor. Nosotros somos siervos tuyos y reconocemos y te alabamos porque tú nos has escogido y nos has hecho hijos tuyos, Señor. Te pedimos que como hijos tuyos podamos hacer tu voluntad y someternos a ella, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este momento que tenemos para reflexionar en tu revelación sea de gran bendición y fortalecimiento de nuestra fe. Guíanos, Señor, abre nuestros corazones para que pueda penetrar tu palabra y cambiar nuestras vidas conforme a ti te gusta. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quiero hablarles algunos datos acerca de la carta de Filipenses y quiero comenzar con la importancia de la estructura de la carta. Probablemente en la modernidad no tengamos esa inclinación o esa importancia a la estructura de las cartas debido a que ya casi nadie escribe cartas y posiblemente solo sea que escribimos cartas cuando pedimos empleo o cuando estamos renunciando, pero en lo general los medios de comunicación que tenemos ya no requieren una redacción especial y por eso ya no podemos analizar tan bien algunas cartas porque pues ya ha caído en desuso. Y hay varias cartas en el mundo grecorromano. Hay cartas de exhortación, de ánimo, pero lo más importante y que es la estructura de la carta de Filipenses se sale del patrón de las cartas de Pablo y por eso es de que muchos han criticado la carta de Filipenses
porque no es el patrón de todas las cartas paulinas. Ahora, ¿a qué se debe esto? Cuando se analiza la estructura de la carta de Filipenses, vemos que es una carta que es una carta de amistad. Actualmente cuando nosotros le escribimos a un amigo lo hacemos por teléfono y no tiene la estructura que antes tenía. Pero en la antigüedad, como les decía, se ve que hay tipos de cartas y esta carta es una carta de una gran amistad. ¿Sí? Entonces podemos compararlo, por ejemplo, con otras cartas y quiero que vean Gálatas 3:1, donde ahí Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, y en otras traducciones de un lenguaje más actual hasta traducen Gálatas tontos. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque la carta de los Gálatas era para animar a los Gálatas a seguir la doctrina sana. Si quieren verlo, los estaba regañando porque le estaban haciendo caso a los judaizantes ahí en Galacia. Pero aquí en Filipos se muestra una carta que es de mucho amor y de una gran confianza. En esta carta no vamos a encontrar tantos regaños como podemos encontrar como en cartas a los Gálatas o el lenguaje fuerte que usa en las cartas a Corinto. Aquí es una carta de placer, de amistad, y hay que ver que en el mundo grecorromano también había diferentes tipos de amistades. Algunas amistades eran unas cartas de un placer corporal, es decir, cuando los grecorromanos hacían grandes banquetes y pues cosas hasta pecaminosas, hermanos, ellos ya tenían su grupito para hacer ese tipo de amistades. Y obviamente esta carta no es de ese tipo de amistad. También había cierto tipo de amistad de dependencia, que era que alguien era amigo de otra persona porque dependía de él. Como vamos a ver ya en la salutación que Pablo hace, no es una carta de dependencia. Entonces, la tercera opción que tenían en el mundo grecorromano era una carta entre personas virtuosas que se basan en la bondad y en la lealtad. Y este es el tipo de cartas que es la carta a los filipenses. Ahora bien, pasando a otro punto, el lenguaje. Algunas personas creen que no es la autoría de Pablo. El lenguaje que podemos ver comparándolo con el resto de cartas de Pablo es un lenguaje que Pablo utiliza. Por lo tanto, podemos estar seguros que Pablo es el autor de los filipenses. También hay algunas variantes que Pablo utiliza porque, como les digo, primero es una carta de amistad y no de regaño como otras cartas dirigidas a diferentes iglesias. Y también, si se recuerdan, los filipenses estaban muy orgullosos de su ciudadanía romana y había un puesto militar romano en Filipos. Y por eso es que Pablo habla mucho acerca de las ciudadanías y con un lenguaje bastante militar, aunque sea una carta de amistad. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando queremos transmitir nuestro mensaje, esperamos que sea en un lenguaje conocido y amigable con las personas que nos oyen. Y no solo espero yo tener este tipo de lenguaje, sino usted cuando comparte el evangelio y las buenas noticias, trate de llegar a sus personas con un lenguaje que ellos puedan entender. Otro punto, al no poder criticar con vehemencia la carta porque es de un lenguaje paulino, muchos critican la integridad de la carta.
creen que la carta pudo haber sido dos cartas y que alguien la unió posteriormente, o puede que sean tres cartas en una. Realmente esta crítica a la integridad pues no tiene mucho sentido. Primero porque es un lenguaje que es común en toda la carta. Además, la carta tiene un hilo que une todas sus partes. Es un tema principal y que si hubieran sido varias cartas se notaría mucho el contraste y no tendría tanto sentido y sería muchísimo más difícil de leer la carta. Así que esto no debe de ponernos en duda de cómo es la estructura de la carta, pero como les digo, es muy importante y espero que sea una herramienta para ustedes en poder defender de algunos ataques de personas que no creen en las escrituras. La situación de la carta, el origen y el año. Como les había comentado, muchos creen que el año y el origen es desconocido. Para mí, el año fue el año 61 y el origen fue de Roma. Pero critican esto debido a que hay una conversación entre cartas y en la antigüedad, si hubiera sido escrita de Roma a Filipos, se hubiera tardado mucho. Eso es una posibilidad y un argumento. Por lo tanto, creen que el origen fue Éfeso. Porque Pablo en sus cartas a Corinto dice que en Éfeso tuvo problemas donde casi moría. Entonces creen que ahí fue el origen de las cartas de la cárcel. Otra posibilidad es que haya sido después de la revuelta de Jerusalén y que su cárcel fuera Cesarea. Es muy similar al año que está en Roma y la distancia es muy similar. Entonces, realmente, aunque no podemos descartar completamente estas teorías, la más posible es de que el origen haya sido en Roma. Primero porque habla mucho de la guardia pretoriana, que es una guardia especial del César en Roma. Este es uno de los puntos más fuertes. Aunque el origen y el año no sean de vital importancia, sí lo más probable es de que sea Roma y espero que no es de vital importancia debido a que eso no quita el mensaje de la carta. Es importante que también nosotros podamos dialogar con algunas personas que creen en diferentes cosas o diferentes a nosotros, pero realmente el mensaje de la carta no va a tener mayor impacto que sea escrito en un lugar o en otro. No se describe en hechos ninguna encarcelamiento en Éfeso, aunque Pablo habla de que estuvo en peligro de muerte, como les había dicho. Tradicionalmente se ha pensado de que el origen es Roma y nosotros mantenemos esa postura. A lo largo de la historia de la iglesia hablan de que tanto el autor como el año ha sido Pablo y Roma, y estos comienzan desde el siglo II, más alrededor del año 150 comienzan los primeros escritos que dan como autor y origen a Roma y a Pablo de autor en la iglesia. Autores posteriores del año más o menos 200 a 250, como lo puede ser Irineo, Tertuliano, también nos dicen que lo escribió Pablo desde Roma. Entonces son fuentes que son muy cercanas. La situación en que Pablo escribe es una cosa, como les había contado hace 2 domingos, que
A mí me da mucho consuelo la carta, pero también me pone un gran desafío y espero que también los desafíe a ustedes. Porque la situación de Pablo era de cárcel y él estaba ante la muerte, hermanos. Y aún así, estando a punto de morirse, exhorta a los hermanos a seguir trabajando en la evangelización y esparcir el reino de Cristo. Y yo creo que, como les digo, para mí es un gran consuelo porque en esta carta encontramos grandes pasajes como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la temática de la carta es que Pablo exhorta a los hermanos a continuar en el ministerio. Y espero que eso también nos mueva a nosotros a hacer el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Qué contribuciones nos deja la carta? Primero, Cristo como el centro de todo. En el capítulo 2 hay un hermoso pasaje que vamos a estudiar, que Él es el ejemplo, Cristo el ejemplo de nuestro servicio. Hay algo de tipo escatológico que está basado en Cristo. La Trinidad es algo importante en la carta y porque Cristo es una de las personas quien está y hace la obra redentora. El Evangelio es otro tema importante. Y es que el Evangelio, hermanos, es el mensaje de Cristo, el mensaje de la redención que Cristo obró en nosotros. Y Pablo, habla de que nosotros que estamos en Cristo debemos seguir el Evangelio, hermanos, y debemos seguir compartiendo el Evangelio. También nos habla de la vida cristiana y el trabajo en la iglesia. Cómo debemos de comportarnos con los hermanos. ¿Y por qué debemos comportarnos así? Porque nosotros estamos en Cristo. El último tema es el gozo en Cristo. Y esto es muy importante porque algunos hasta han llegado a pensar que el tema principal es el gozo. Y no es cualquier gozo, es el gozo en Cristo. Pero entonces veamos qué es el gozo, definamos qué es el gozo. Y aquí en Filipenses, la palabra para gozo en griego es jairo o chairo, como algunos dicen. También el nombre Jairo significa gozo y viene justamente de esta palabra. Pero ¿qué es el gozo? ¿Será que el gozo es andar saltando, riéndose? O como David lo hace, dando brincos y hasta enseñando partes nobles, como cuando él llevó el arca a Jerusalén. ¿Será que eso es el gozo? Y realmente cuando uno estudia en griego esta palabra, en los seminarios enseñan que uno tiene que ver cómo es de que funciona esta palabra en el contexto secular, porque es de donde viene la palabra. Pero realmente el contexto secular, y algo que me pareció sorprendente, es de que los griegos se ocupaban mucho acerca de qué es el gozo. Tenían hasta escuelas filosóficas muy distintas de qué es el gozo. Tenemos a los epicuros, a los hedonistas. Son escuelas diferentes de qué es el gozo y hasta hay filosofías completas de qué es el gozo. Entonces realmente todas esas definiciones no nos podrían ayudar, pero sí nos demuestran la importancia de qué es el gozo. Y entonces vemos en las escrituras, en el Nuevo Testamento, que separando a los evangelios,
El gozo es una satisfacción muy personal. Es algo interior que puede demostrarse en el exterior, pero principalmente es interior y es estar satisfecho con lo que Dios hace en uno. Si vamos a las cartas de Juan o a los escritos de Juan, el gozo es algo que se siembra y luego produce alegría, que es otra palabra. Y alegría es la palabra agaliao, que eso sí es una muestra exterior de la felicidad y es algo breve. Sin embargo, el gozo tiene que ser de constante, es un continuo el que hay que vivir el gozo. En los escritos de Pedro, el gozo permanece en las pruebas más difíciles y es probado el gozo justamente en las pruebas. Entonces, uno no puede estar tal vez eufórico y decir que eso es gozo, sino que es agaliao, como les digo. Pero también en los escritos del evangelio, en los evangelios, sí hay una muestra de gozo exterior que se utiliza cuando, por ejemplo, los magos observan la estrella. Ellos tuvieron un gran gozo de verlas y uno puede entender que ahí el gozo también se refleja con una sonrisa o con una muestra exterior. Sin embargo, lo principal del gozo es de que sea algo interno y es una satisfacción. En los escritos de Pablo se utiliza de esta manera. Y también Pablo dice que una de las cualidades del fruto del Espíritu es gozo. Esto les digo, hermanos, porque a veces podemos confundir los términos y pensar, por ejemplo, que mi iglesia es gozosa porque todo el mundo baila dentro de la iglesia. Y eso no es gozo, hermanos. Uno puede estar sentado alabando a Dios con un himnario, cantando y sentir el gozo. Recuérdense que Pablo mismo estuvo en una prisión con llagas porque lo habían azotado y estaba cantando himnos. Ahora, ¿ustedes creen que él estaba eufórico, con alegría o saber ni cómo? Sinceramente lo dudo. Él sentía un gozo a pesar de su dolor y eso lo inclinaba a cantar himnos y alabanzas. Pablo no estaba brincando, si él estaba atado al piso o a la pared, no podía estar brincando en la cárcel. Eso es muy importante porque mucha gente confunde los términos, hermanos. Y quisiera otro ejemplo más contundente. Cristo en el Getsemaní estaba sudando sangre. ¿Ustedes creen que él estaba bailando o saltando con alegría? No, estaba sudando sangre, estaba en una completa agonía, pero eso no le quitó el gozo de hacer la voluntad del Padre. Jesús no fue a la cruz como obligado, sino que él hizo esa obra porque le satisfacía a él y así hacía la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, no confundamos los términos y fijémonos que sobre todo en las cartas paulinas sí se observa que el gozo es la satisfacción interior que produce el Espíritu Santo. Bueno, ahora observemos ya el texto y veamos que aquí lo primero nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, quiero que vean esas tres palabras. Primero, rompe toda la estructura que los griegos tenían para escribir las cartas.
porque siempre se mencionaba el autor, nada más. Y esto hace pensar a muchos que Timoteo es coautor del escrito de Pablo. Y eso, hermanos, no es así. Timoteo no es coautor. Ahora, ¿por qué se menciona a Timoteo? Como recordaremos, cuando llegaron los hermanos misioneros, Timoteo era uno de los 4 que llegaron a Filipos. Y entonces era alguien muy conocido en aquella iglesia. Es posible también, como vemos en el capítulo 4, que Pablo, habla de que él ya es anciano. Entonces necesitaba alguien que le ayudara a escribir. Y es posible que Timoteo ayudara a escribir a Pablo. ¿Cómo lo ayudaba? Pablo dictaba lo que decía y Timoteo escribía. Realmente eso no lo sabemos a ciencia exacta. Pablo no nos dice que él con su propia mano escribió la carta a los filipenses, como lo dice, por ejemplo, cuando lo escribe hacia Galacia, la carta de los Gálatas. Pero tampoco nos dice que hay alguien que le ayude a escribir como lo hace la carta a los romanos. Es una suposición que realmente no afecta. Sabemos que Pablo es el autor, pero algo que me cautiva a mí, hermanos, es lo que Pablo rompe esa estructura, pero incluye a Timoteo. Y es que esa inclusión desde ya nos viene a dar una lección. Que nosotros estemos constantemente incluyendo a las nuevas generaciones en el servicio a Dios. Pablo no tenía por qué incluir a Timoteo, y sin embargo lo hace, no porque necesitara hacerlo, o que Timoteo fuera el coautor, pero lo hace y eso crea algún reconocimiento al trabajo de Timoteo. Creo que nosotros y las generaciones podemos ayudar a las nuevas generaciones incluyéndonos en lo que nosotros hacemos. Pero para eso, hermanos, nosotros mismos tenemos que estar en el ministerio de Dios y incluir a los jóvenes a que comiencen a trabajar en la obra. Luego nos dice que ellos dos, Pablo y Timoteo, son siervos de Jesucristo. Y aquí es muy importante la palabra siervos, que es en griego doulos, que literalmente significa esclavo. Pero veamos que Pablo no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, como lo hace en otras cartas. Él dice Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué es esto? Bueno, Pablo no apela a su autoridad de apostolado, primero porque en otras cartas él tiene que defender su ministerio. Pero como les he dicho, la estructura aquí, o lo que vemos en la carta, es de que Pablo es amigo de los filipenses. Entonces no tiene por qué estar con el título de apóstol, sino que usa otra cosa. Es siervo, es el esclavo de Jesucristo. Si se recordarán o pueden buscarlo en Romanos 6:8, dice, hablando de la esclavitud que nosotros tenemos al pecado, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros somos esclavos de la justicia, según lo que Pablo nos dice en Romanos. Somos esclavos de Jesucristo. Jesucristo nos compró a nosotros, hermanos. Él nos redimió y nos hizo siervos suyos. Ahora bien, si recordarán mucho Deuteronomio 15, o si no pueden leer los versículos del 16 al 18, ahí Moisés nos habla acerca de una ley de los esclavos, que decía que cuando un esclavo
es muy feliz con su amo y no quiere salir de la posición donde está, el amo le puede hacer un agujero en la oreja y el esclavo, aunque es libre, sigue sirviendo a su amo voluntariamente. Yo creo que eso es un mensaje porque nosotros somos libres del pecado, pero somos siervos y esclavos de Jesucristo voluntariamente. Debemos de ser esclavos de Jesucristo voluntariamente. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica ser esclavo? ¿Acaso cuando un esclavo, ustedes tienen la idea de esclavo, no tenía una voluntad diferente a su amo? Actualmente, cuando nosotros, como ya no vivimos en un tiempo donde la esclavitud es popular, creemos que ser siervo o ser empleado ahora de alguna persona, nosotros tenemos el derecho y ciertos derechos que los esclavos no tenían. Por ejemplo, si nuestro patrón en nuestro trabajo nos dice algo, pues hasta a veces ahí se cuentan con sindicatos para enjuiciar al patrón porque ha violado derechos o algo así, y podemos ponernos en contra de la voluntad de las personas que nos son nuestros patrones, o de las personas a quien servimos y a las personas a quien trabajamos. Nos podemos poner en contra de la voluntad, pero en la antigüedad los esclavos no eran así. Los esclavos estaban atados a la voluntad del patrón, no tenían voluntad propia. Y creo que nosotros debemos de ser así con Jesucristo. Nosotros no debemos poner nuestra voluntad ante la voluntad o en contra de la voluntad de Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? Siempre estudiando la Biblia, y yo siempre les invito a meditar en la palabra de Dios porque ahí se encuentra la voluntad de Él. Y así podemos ser buenos esclavos de Jesucristo, como lo fue el Pablo. ¿Y cuál es el mayor anhelo de un cristiano? Ser esclavo de Jesucristo. Alguien también, aparte del gozo, cree que este es el tema principal de la carta, y es muy posible. Con eso, pasemos al siguiente párrafo. Dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Quiero leer algo acerca de la palabra todos de un autor que se llama Joseph Lightfoot. Dice, él estudiando la carta a los filipenses, todos, esta palabra, las repeticiones de esta palabra son exhortaciones a la unidad que la epístola contiene. ¿Por qué es muy importante esto? Porque desde ya Pablo, cuando dice todos y nos habla de la unidad en general, es justamente porque uno de los temas importantes, como les había dicho, es el trabajo cristiano. Y es que el trabajo cristiano debe ser unánime, hermanos. Que no haya discusión, y es algo que va a tratar y vamos a ver en el transcurso del estudio de la epístola. Ahora también nos dice a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Y espero que podamos quitar esa idea, sobre todo que viene del catolicismo romano, que los santos son aquellas personas tan piadosas que han hecho tan buenas obras que nos pueden dar un poquito de sus buenas obras para que podamos salvarnos, o que nosotros podemos pedir cosas para alcanzar más santidad. Ese término santos del catolicismo romano no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos está diciendo Pablo. Los santos son todos los creyentes en Cristo. Hemos recibido una santificación en posesión. Nosotros tenemos que seguir viviendo santamente y vamos a tener una santificación posterior que va a ser plena. Entonces, los santos son aquellos que han creído en Cristo y que Cristo los ha redimido.
son los mismos esclavos del Señor que son los santos. Y no importa, aquí no nos está diciendo el grado de santidad que tenemos. No dice, si usted es 80% santo en su vida, va dirigida esta carta. Si es 5% santo de su vida, no reciba esta carta. Pablo le está escribiendo a toda la congregación, no importando la santidad que ellos tengan. Sin embargo, en la temática de Pablo, cuando vemos otras cartas, él siempre exhorta a vivir una vida santa. No importa el grado de santidad que usted y yo podamos tener, la Biblia siempre es para nosotros y nos exhorta siempre a vivir una vida santa. Ahora bien, que es todos los santos en Cristo Jesús. Y alguna vez escuché a algún predicador, lastimosamente no pude recordar el nombre, pero siempre comparaba con otras religiones y decía, un budista no dice jamás que está en Buda. Alguien del Islam jamás dice que está en Mahoma. Esta relación en Cristo es netamente del cristianismo. Solo nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a estar en Cristo. Y eso también me recuerda, ¿algún católico ha oído que diga nosotros estamos en María? No, solo los verdaderos cristianos podemos decir que estamos con nuestro Redentor, estamos en nuestro Redentor, en Cristo Jesús, como dice el pasaje. Y es importante porque habla de una relación tan estrecha. Es una relación muy estrecha esta preposición en. Las demás religiones no pueden hablar de que los creyentes están en su fundador, solo el cristianismo, y habla también de que solo el cristiano está en una relación muy estrecha con el fundador y nuestro redentor, nuestro salvador, que es Jesús. Ahora bien, no es de que haya escrito a la iglesia en general. Habla de una iglesia local, que es a los santos que están en Filipos. ¿Por qué es esto importante? Pues reconocen el trabajo y la obra que está haciendo la iglesia local. Y yo sé que algunos hermanos nos ven en otros países que no es Guatemala, y hay que reconocer también el trabajo que hace su iglesia local. Ahora bien, con obispos y diáconos. Y con es la preposición en griego sum, que es una relación muy estrecha. Todos los santos tienen una relación muy estrecha con sus obispos y con sus diáconos. Espero que en la iglesia sea así, hermanos. Donde nos congreguemos, que siempre haya una relación estrecha con nuestras autoridades eclesiásticas. Ahora bien, regresando a algunas críticas que tenemos en el libro de Filipenses, se muestra también que hay una jerarquía. Están los santos y hay autoridades que, aunque están en una relación estrecha, tienen una jerarquía. Y esto ha servido de algunas personas diciendo que la iglesia primitiva no se ve muy claro una jerarquía. Claro, ellos no presentan ningún documento, y es algo para que ustedes puedan relacionarlo. No presentan ningún documento de esta afirmación. Aquí se muestra una jerarquía, y en otras cartas también se menciona a los obispos y a los diáconos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues los obispos son personas que se encargan de cuidar a otras personas, tanto en administración como el cuidado pastoral.
y los diáconos son colaboradores. Ambos son dos posiciones que el Señor dejó, y vean que el hecho de que sean diáconos, probablemente nosotros pensemos en alguien que ayuda al mantenimiento y a la limpieza de la iglesia, para que cuando lleguen los otros hermanos sea un lugar donde sea acogible o esté limpio e higiénico, ¿verdad? Para alabar a Dios. Pero realmente los diáconos, como colaboradores, la idea de la palabra diácono es alguien que levanta el polvo de su servicio y el anhelo que tiene de trabajar. Muchas veces se aplica la palabra diácono a predicadores. Y viendo que los obispos y diáconos, si hay una jerarquía, posiblemente, porque aquí no está muy claro, en otros, a la luz de otros versículos podemos ver que estos obispos son equivalentes a los ancianos, estén en una jerarquía superior a los diáconos. Entonces a mí me gustaría que ustedes vieran Hechos capítulos 6 y 7, donde encontramos a Esteban. En el capítulo 6 se ponen algunos diáconos, y entre ellos Esteban y Felipe, pero lean el capítulo 7. Vean ese discurso tan teológico, tan cargado de teología, y que refleja un gran conocimiento por parte de Esteban, y él era diácono. Y luego podemos ver a Felipe con el eunuco y llevando el evangelio. Son hermanos que tienen el lugar de diáconos, de colaboradores, pero ¿qué clase de hermanos eran? Y a mí me gustaría que tanto los diáconos como ancianos, como cualquier líder, tuvieran esa calidad y esa sabiduría en las escrituras. Y debemos luchar por eso. En contraste, hermanos, bueno, si los diáconos son así y vemos que los diáconos están en una jerarquía abajo de los obispos o de los ancianos, ¿qué más deberían de ser los ancianos o los obispos si están en una posición de altura o de mayor jerarquía que los diáconos? Si los diáconos eran tan excelentes como Esteban y Felipe, ¿cómo deberían de ser los hermanos obispos? Contrastando a Esteban y a Felipe, tenemos a Diótrefes en la tercera epístola de Juan. Es alguien que tiene muy controlado a los hermanos, y Diótrefes quiere estar en los primeros lugares, no porque él quiera servir a Cristo, sino porque él quiere mandar a los hermanos. Entonces, ¿qué contraste tenemos esto con la segunda frase, esclavo de Jesucristo? Si nuestro mayor anhelo es ser esclavo de Jesucristo, no tenemos por qué estar en contiendas o buscando las primeras posiciones solo para mandar a alguien. Generalmente en las iglesias pasa que alguien quiere ser maestro o cantante o diácono solo por tener el título, o colaborador, coordinador, solo por tener el título y poder mandar a otras personas como lo hace Diótrefes. Pero nuestro mayor anhelo tiene que ser esclavo de Jesucristo. Hermanos, revisen mucho si usted primero está haciendo algún trabajo y por qué lo está haciendo. Espero que todos podamos colaborar en la iglesia local. Luego en el versículo 2 dice gracia y paz a vosotros. En griego, siguiendo la versión 60 que viene del texto recibido, nos dice que es gracia a vosotros y paz. Pablo aquí han hablado de que utiliza el saludo griego y hebreo,
que el saludo griego es jairen, que significa alegrarse. Pero Pablo también rompe esa estructura y no utiliza jairen, que es alegrados o den alegría, sino que dice haris, que es gracia. ¿Y por qué es importante que sea haris? Porque él no está diciendo alégrense por cualquier, como un saludo nada más. Él nos está hablando de la gracia del Señor, gracia que el Señor nos da. Y nos cambia el orden, porque dice, en nuestra versión 60 dice, gracia y paz a vosotros, pero el texto en griego, el texto Receptus, dice, gracia a vosotros y paz. ¿Por qué el orden es importante? Bueno, la gracia es algo que nosotros recibimos y la paz es el resultado de esa gracia. Al recibir gracia a vosotros y como resultado va a traer la paz que el Señor da. Y cuando menciona la paz, siempre debemos de tener en el contexto que Pablo nos habla con una mentalidad judía, que probablemente esté traduciendo la palabra shalom al griego eirene, que es una paz presente y futura. Es una paz en todo sentido. Es una paz espiritual, aunque también es una paz de tener plenitud o satisfechas nuestras necesidades materiales. Esa paz es la paz que Dios nos da. Y el último fragmento dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante este de Dios, porque posiblemente creamos que la gracia y la paz pertenecen a Dios, y en efecto así lo hace, pero la idea en griego es, este de es la preposición apo, que significa que procede de Dios o que Dios es la fuente y la causa de nuestra gracia y la paz. Ahora bien, de nuestro Padre, y en griego dice de Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Quiero que veamos que es la primera vez que usa el título de Señor para Jesucristo, porque nos ha estado hablando de que somos siervos de Jesucristo y que ellos, no solo Pablo y Timoteo, que son los siervos de Jesucristo, sino que toda la congregación de Filipos, que les desea gracia y paz, también tienen de Señor a Cristo. Entonces ahí está el reconocimiento del señorío, o que Jesús es nuestro Señor, no solo de Pablo y Timoteo, sino de toda la congregación, de todos los santos en Filipo, y creo que de nosotros también. O esperaría que de usted, hermano, también sea el Señor Jesús su Señor. ¿Qué implicaría esto? Implicaría, uno, la aceptación y dedicación hacia Jesús. Y ahora bien, esta frase de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo es una frase que está poniendo a Jesús como justamente también de donde procede la gracia y la paz. Es decir, con poner al mismo nivel al Padre y al Señor Jesucristo, y con ese título nos está diciendo que Jesús es Dios. ¿Y por qué se puede decir eso? Gramaticalmente les voy a decir que ambos, tanto el Padre y Jesucristo, se ven al mismo nivel en griego.
Y ahora, ¿por qué no se menciona al Espíritu Santo aquí que fuera un texto trinitario? Dice, no se menciona al Espíritu Santo porque Él es el que habita en nosotros y Él mismo nos da la gracia y la paz. Es quien nos revela al Padre y hace la obra en nosotros. Es posible que por eso no se mencione aquí al Espíritu Santo. Y hemos concluido la salutación. Como vemos en la salutación, tenemos varios temas importantes. Nosotros como siervos o esclavos de Jesucristo, que nos va a ayudar a comprender cómo debe ser el trabajo cristiano y el sentir unánime, que Pablo más adelante nos va a hablar, y que Dios es la fuente de nuestra gracia y la paz. Que nosotros como obreros del Señor tenemos que estar junto, no sobre las personas que tenemos en nuestra iglesia. Porque quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Y con esa recapitulación termino, hermanos, y los invito a orar, esperando que podamos cada vez hacer lo que la Biblia nos enseña en 2 versículos que nos abren grandes temas y nos va a ampliar Pablo en el resto de la carta. Los invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por este momento que nos das, y Señor, te pedimos que nosotros cada día podamos ser siervos tuyos, esclavos tuyos, que nos sometamos a tu voluntad, Señor, y que junto con nuestros hermanos en la iglesia podamos darte gloria a ti, Señor, y seguir trabajando en el ministerio, en la propagación del evangelio, en, Señor, tener y sentir esa paz que el Espíritu Santo nos da a todos los que somos creyentes. Te pedimos que tú nos guíes y que siempre podamos estar meditando en las Escrituras y que éstas cambien nuestras vidas, Señor. Te alabamos y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.